alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes la alegría alegrísima del Evangelio. Ya extrañábamos poder decir esta frase y compartirla con cada uno de ustedes a través del canal católico, de nuestra radio católica y también a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida, deseándoles unas felices Pascuas de Resurrección, que hayan pasado una maravillosa Semana Santa y que a estas alturas pues haya un efecto de alegría, un efecto de emotivo en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, ¿eh? Así es que bienvenidos. También le damos la más cordial bienvenida al Padre Óscar Barrera. ¿Qué tal, Padre? Un gusto, bienvenido. Gracias. Aquí estamos. Buenas tardes a todos, a todas que están pendientes de este programa. Ya decía Edgardo pues que ya teníamos días, ¿verdad?, de estar un poco desconectados del programa, pero siempre conectados con el trabajo y otras actividades pastorales y de la misión, ¿verdad? Así que felices Pascuas de Resurrección, y también lo acaba de decir Edgardo, ¿verdad? Pues que esta celebración de la Semana Santa que hemos tenido, pues que les haya impulsado para seguir más comprometidos en esa vida de crecimiento espiritual, pues que cada uno va haciendo, ¿verdad? Yo en algunos lugares les he dicho, bueno, ¿para qué celebrar la Semana Santa, verdad? Aunque esas preguntas debieron hacerse mucho antes, ¿verdad? Sí. Pero después que hemos celebrado, ¿para qué, verdad? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el recorrido de los discípulos y apóstoles, ellos vivieron dieron unos pasos, ¿verdad? Desde la decepción, desde el abandono, desde la traición, etcétera. Pues también ellos han vivido una situación bien compleja, y sobre todo el próximo domingo nos va a decir el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que nosotros debemos hacer ante la desesperanza, ante las situaciones humanas que vivimos? Pues es como la situación que vivieron los discípulos de Emaús, ¿verdad? Uh-huh. Que desesperanzados, decepcionados, pues van camino a su pueblo, regresan a su vida pasada, y entonces como el resucitado los alcanza, les pregunta cómo están, de qué van hablando. Entonces cómo él les acompaña, les escucha esa situación existencial, ¿verdad?, profunda que lleva, y cómo les ilumina con la palabra. Está la fracción del pan, y después les despierta la alegría, la esperanza, y se regresan a dar testimonio, a compartir, ¿verdad? Creo que eso estamos llamados también nosotros. Después de haber vivido pues cada momento de la Semana Santa, donde hemos removido las brasas, ¿verdad?, para ese fuego de nuestra fe, pues creo que es muy importante eso. Ante las difíciles circunstancias de la vida, problemas y demás situaciones, pues hay que ir a la oración, hay que hablar con Cristo, hay que hablar con Él, dialogar con Él y escuchar la palabra, ir a la misa, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, pero también hay que volver a la iglesia, hay que volver a la comunidad. Es decir, es un círculo que hay que ir haciendo, ¿no? Entonces, como cada año, pues tenemos la oportunidad de celebrar la Semana Santa para fortalecer los fundamentos de nuestra fe, de nuestro compromiso, y que estas celebraciones pues nos mantengan activos, ¿verdad? Sí. Para seguir trabajando en el reino de Dios. Y que hay que tener cuidado también, ¿verdad?, de no hacer rutinario. Bueno, si no vivimos bien la Cuaresma, si no vivimos bien este tiempo de Pascua, se vuelve algo rutinario. Otra vez a la Pascua, otra vez Cuaresma, otra vez Semana Santa. Y si no hemos vivido bien, vamos a tener esas expresiones, ¿verdad?, de algo rutinario, algo que se repite. Pero la verdad es que cada Semana Santa, cada tiempo debemos de vivirlo de una forma diferente, ¿no? No es lo mismo esta Semana Santa que la Semana Santa del año pasado. Esta tuvo que haber sido demasiado diferente, y cada día, cada experiencia nos debe de marcar, ¿no? Y si nos ha marcado, pues deberemos de ver vasijas llenas, ¿verdad? Vasijas llenas ahí en su casa de alegría, de esa agua viva que es Cristo que es el que nos
nos da el sentido de vivir el cada día, ¿no? Pero un sentido que nos lleve a amar cada día. Yo decía hoy por la mañana en la radio, Padre, que lo que pasa con nosotros es que vivimos haciendo lo que no nos toca hacer, pues. Porque lo que a nosotros nos toca hacer es amar. Y servir. Servir, ¿verdad? El amar va intrínseco, podemos decirlo, en eso del servir, ¿verdad? Porque no podemos amar sin servir, ¿verdad? Entonces va en todo eso. Y servir, entonces, si nosotros vamos en todo eso, pues la vida tiene sentido, la vida es alegre, porque cuando uno sirve, cuando uno da, se siente la alegría, ¿no? Que le provoca eso a la misma vida, ¿no? Entonces, y si nosotros vivimos haciendo eso, pues la vida es súper bella, ¿no? Pero si nosotros vivimos haciendo otras cosas, como en términos generales, pecar, pues entonces, imagínense, ¿no? Es una vida que aunque vayamos a la iglesia, no le sentimos sabor. No le sentimos sabor a la Cuaresma, a la Semana Santa, no le sentimos sabor a andar cargando ahí imágenes. Lo que le da sentido a todo eso es el amor, ¿verdad? Es el amor. Y hoy esta Semana Santa que hemos visto al Cristo crucificado ahí, que nos ha dicho que va a morir por amor a mí, ¿verdad? Pues hombre, eso es para que me llene de amor. Más que todo, este martes también que el Evangelio nos ha dicho que Dios envió a su Hijo para que me salvara, no para que me condenara, ¿verdad? Exacto. Pero el problema es que muchas veces yo me siento más condenado que otra cosa. No lo terminamos de creer. Sí, no lo creo. No terminamos de aceptar que Dios nos ama tanto. Sí. Pero la Semana Santa precisamente es eso, no solamente para hacer las procesiones, que hay que hacerlas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la Semana Santa hay que hacerlo, pero no quedarnos ahí, sino decir, celebrar la Semana Santa para fortalecer mi vida cristiana, Sí. para fortalecer mi compromiso cristiano, para fortalecer mi vida humana, digamos, ¿no? Entonces, cada elemento de la Semana Santa es para eso, ¿ven? No solamente para hacer una tradición, que es, como digo, hay que hacerla, ¿verdad? Pero no quedarnos ahí, sino que agarrar nuevas fuerzas, agarrar nuevo espíritu, digamos, ¿para qué? Para seguir adelante, por eso nos toca. Los discípulos reciben, después que se han encontrado con el resucitado, le dice, vayan a Galilea, allá me van a ver. Después de cada encuentro con el resucitado, allá les envía la misión. ¿Por qué? Porque a los discípulos y a nosotros hoy nos toca continuar la misión que Cristo comenzó. Sí. ¿Ven? Y entonces, ¿para qué celebrar la Semana Santa todos los años? Para agarrar nuevas fuerzas y seguir adelante. Con los compromisos que ya traíamos, pero con nueva fuerza, nuevo ánimo, nueva alegría, y para continuar adelante. También, Padre, me llama a mí mucho la atención. Bueno, yo creo que vale la pena hablar de porque estamos viviendo en un tiempo de eso, de novedad, un tiempo de alegría, ¿no? Y no me venga a decir usted, sí, pero es que la Semana Santa ya pasó, ¿verdad? Pues es que aquí es cierto que pasó la Semana Santa, pero el fruto de la Semana Santa lo tenemos ahorita, Exacto. que es la resurrección, que es la luz. Entonces, este tiempo, yo creo que muchas veces lo que a nosotros como cristianos nos hace falta es atrevernos a trascender, ¿verdad? Atrevernos a dar pasos. Pero algunas veces hay que atrevernos a dar pasos diferentes, porque si hay un camino, ¿verdad? Hay un camino, y nosotros sabemos que caminar por ese camino, es cierto que a lo mejor es un camino dentro de la iglesia, pero es un camino que nosotros siempre lo hemos caminado, pero que nunca me ayuda a terminar de trascender, a salir de mí mismo, como decía el padre Joaquín González Rojas, dice, siempre vemos al ombligo, ¿va? Siempre estoy viendo hacia mi ombligo y no me atrevo a ver hacia los demás, más allá. porque me da miedo ver más allá, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos hace falta atrevernos a dar esos pasos, ¿verdad? Atrevernos a acercarnos más a Jesús, a conocer más a Jesús, atrevernos a otras cosas, a otras experiencias que me acerquen más a Jesús, como la experiencia, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿verdad? De acercarse definitivamente al leproso, ¿verdad? De besar su llaga, ¿verdad? Que humanamente no puedo, soy incapaz, porque siento el mal olor, porque siento la parte humana, ¿verdad?
y la parte humana siempre va a ser así. Claro. Pero si lo veo desde Cristo Jesús, entonces a lo mejor sí puedo. Entonces, atrevernos a ir al hermano, al necesitado. ¿Verdad? Y mientras nosotros no probemos esa parte, que es la central del cristiano, porque no puede haber vida de cristiano si no es en contacto con el hermano. ¿Verdad? Entonces, si nunca me atrevo, siempre voy a ser el cristiano del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Un cristiano light, ¿verdad? De misas dominicales o a lo mejor hasta de misas diarias, pero lo que no paso de ahí, ¿verdad? Nunca hay conversión verdadera. Entonces, yo creo que sería bueno, ¿no?, darnos cuenta que estamos viviendo un tiempo de alegría, que estamos en este momento justamente viviendo la plenitud de esa, bueno, así le llama también la Sagrada Escritura, la plenitud de los tiempos, que es Cristo mismo, ¿verdad? Desde que Cristo se encarna en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Pero se encarna ahí para lo que hoy estamos viviendo, que es que Él ha entregado la vida y que ha resucitado para al fin y al cabo, pues que pague mis culpas, ¿verdad? Y ha pagado mis culpas, mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Entonces, y esa es la gran alegría, porque Él ha resucitado. Y estamos viviendo esa plenitud de los tiempos, pero si yo no me involucro. Ahora también es cierto, o sea, eso es lo que usted dice, y es cierto, lo creamos o no lo creamos, es la verdad. Sí. Ahora, nosotros también, viviendo la Pascua, debemos pasar de la muerte a la vida. Es decir, no hemos muerto, pero hemos pasado de lo que da muerte a lo que da vida. Cristo ha pasado de estar muerto en la cruz y en el sepulcro a estar vivo, a estar resucitado. También nosotros, ven, estamos llamados a pasar de aquellas acciones, de aquellas cosas que dan muerte, a aquello que da vida. ¿Ven? Por ejemplo, en la familia, es decir, cómo vivir esa Pascua, ese paso, digamos, ¿no? ¿Qué puede estar afectando la vida familiar? Dígase la mentira, un ejemplo, ¿verdad? Vivamos en la mentira, ¿qué va a morir ahí? Hay muchas cosas que van a morir en la familia. Que se va muriendo el amor, ¿qué va a pasar con esa familia? Desaparece. Se destruye. Exacto. O va muriendo la comunicación, o va muriendo el respeto. Ha desaparecido el respeto, la comunicación, el amor. ¿Ahí qué hay? Destrucción. Hay muerte. Pero estamos viviendo nosotros como resucitados. Cristo ha resucitado, Él nos resucita. Hemos resucitado también con Él. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Entonces, ¿qué pasa? Jesús nos ha demostrado cómo hay que vivir como resucitados, como personas nuevas. ¿Y cómo? Dejando todo aquello que da muerte y volviendo a aquello que da vida. Hay que volver a la comunicación. ¿Para qué? Para dar vida a la familia. Hay que ver cómo resucitamos ese amor. ¿Para qué? Para volver ya a una vida nueva. ¿Ve? Eso es también nosotros vivir la experiencia de la resurrección. No esperar hasta el último tiempo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, le dice a Marta. ¿Por qué? Porque en el ahora también nosotros debemos estar viviendo la experiencia de pasar de lo que da muerte a lo que da vida. Y eso requiere esfuerzo mío, ¿no? Por supuesto. Esfuerzo mío. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta. O sea, darme cuenta de que no es por arte de magia, ya acepté a Cristo y Él hará que esto cambie, no. O sea, exacto. Él me da las herramientas, y soy yo el que tengo que ponerlas en práctica, porque tengo que acercarme a mi esposa, dialogar con ella, vea. Para que no siga muriendo esa relación. Para que no muera rescatar la comunicación, la confianza, ¿verdad? Exacto. Ya Cristo murió al pecado, murió a la maldad, es cierto. Él nos ha dado la clave cómo hay que vencer el mal. ¿Y cómo? Hay que ir pasando de lo que da muerte a lo que da vida. ¿Ven? Y Él ya está vivo. Acerquémonos a Él para que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque Él ya, el pecado, la maldad, ya no puede nada contra Él. Entonces acerquémonos a Él. Porque acercándonos a Él nosotros tendremos la fuerza para vencer todo aquello que provoca muerte y que Él nos resucite a lo que da vida. Y eso nosotros lo podemos hacer. Claro, como usted dice, con nuestro propio esfuerzo. Sí, muchas veces también, padre, decimos nosotros, ¿verdad? No, pero es que fue ella el que hizo el daño, ¿verdad? Entonces yo estoy bien, ¿verdad? Entonces no importa que se vaya muriendo, aunque no, ahí donde Sí. uno, digamos, culpables y no culpables, hay que comprometernos a pasar de la muerte a la vida, en el presente. Sí.
Y eso lo podemos hacer nosotros. Y por eso el próximo domingo va a decir el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es decir, cómo ante una situación de destrucción, de desánimo, de desesperanza, vayamos al diálogo con Cristo. Así como hicieron los discípulos de Maús, hablaron con Cristo, y en ese diálogo con Cristo, en esa oración, Jesús les orienta, Jesús les explica, Jesús les responde algunas preguntas, pero después les explica la palabra. ¿Cómo? Vayamos a la lectura de la palabra. Estamos viviendo una situación tan difícil de muerte. Vayamos a la palabra, escuchemos la palabra, a ver qué luces nos da la palabra. Y si no es suficiente, vayamos a la misa, a la Eucaristía. ¿Ven? Ahí dice que lo reconocieron al partir el pan. Cuando estamos en contacto con Cristo de Eucaristía, ¿qué pasa? Sí. Cuando lo vivimos con intensidad. Pero no solamente eso, hay que volver a la comunidad, hay que dar testimonio. ¿Ven? Ahora, Jesús se ha hecho presente y los discípulos lo van encontrando poco a poco. Nosotros, ¿dónde encontramos a Cristo hoy? ¿Dónde nos encontramos con Cristo? Al orar, al leer la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad. ¿Ven? Cuando salimos allá y apoyamos a un ser humano necesitado, cuando hacemos alguna obra de misericordia, dice, ahí nos encontramos con Cristo. Ahí está Cristo vivo. ¿Ven? Entonces, de esa manera, ¿ven? Nosotros podemos ir viviendo nuestro tiempo pascual. ¿Ven? La pregunta que yo he venido haciendo es, hemos vivido la Cuaresma, hemos vivido la Semana Santa, estamos en tiempo de Pascua, del paso de Cristo resucitado por nuestra vida. ¿Qué efecto provoca el paso de Cristo en tu vida y en mi vida? Ya nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, dice que los que habían creído en Cristo ponían sus bienes en común, nadie pasaba necesidad, porque buscaban a ver cómo apoyar a los demás, y mucha gente eran atraídos. ¿Por qué? Porque ahí había algo, había sentimiento, un solo corazón, una sola mente, había unidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué provoca en nosotros? ¿Qué provoca en mi persona que he vivido la Semana Santa, que la he celebrado? ¿Qué ha pasado? En mi comunidad, en mi casa, en mi familia, en el trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo se nota que Cristo vivo está en mi vida? Ha pasado en mi vida. ¿Ven? Entonces, ahí es la responsabilidad para que nosotros podamos vivir el tiempo pascual. Sí. No solamente, ay, qué bonito, que ya vivimos todo esto, ya es suficiente. Y la familia destruyéndose más. Y en los grupos, pues ahí, que choques, que envidia, que esto, que lo otro, que habladuría, que el... ¿Ven? Y yo le digo algo a los grupos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vivimos? ¿Qué me dejó la Semana Santa? Entonces quiere decir que la Semana Santa pasó por nosotros, pero nosotros no pasamos por la Semana Santa. ¿Y cómo se nota? En nuestras acciones, en nuestra manera de vivir después de pasar un tiempo tan bonito como la Semana Santa. Y que solamente fue una Semana Santa más. Exacto. Bueno, decía que fue Semana Santa, ¿verdad? Es que ahí está. Entonces, digamos, cómo cada uno de nosotros vivió la Semana Santa, sí, pero ¿y después de la Semana Santa qué? ¿Qué nos ha dejado? Sí. Entonces, que por eso yo creo que es muy importante, pues, dedicar a estos espacios, ¿verdad? Para caer en la cuenta, decir, es cierto, ¿verdad? Ahí falta mi compromiso, falta mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Yo recé mucho en la Semana Santa, y después de la Semana Santa, ya no. Claro que sí, porque es que ahora viene la vida cotidiana. Hay que volver a la vida familiar, a la vida del trabajo, ahí donde las situaciones están color de hormiga, como dicen, ¿verdad? O quizás a lo mejor rezamos, pero a ver qué clase de oración fue la que hicimos, ¿no? Ahí está. Porque a veces, pues digo yo, vea, a veces la oración, como que debemos de prestarle atención también a los frutos de la oración, porque yo digo que una muy buena oración te deja más ganas de orar más. ¿Ah? O sea, deja más deseos de orar, ¿vea? Aunque siempre existe la pereza, pero cuando hay un encuentro verdadero, hay intimidad, ¿verdad? Con el Señor, porque la oración debería de ser eso, intimidar, no solo sentarse y repetir un montón de oraciones, ¿vea? Es que eso es rezar. Eso es rezar. Y orar es hablar con, ¿vea? Escuchar, intimidar, hablar, exacto, sentir su consuelo, ¿vea? Sí. Sentir su abrazo. Exacto. Entonces, y si siente su abrazo, pues vamos a querer sentir otra vez otro abrazo de Él, ¿verdad? Sobre todo cuando andamos cansados, cuando tenemos problemas y cuando tenemos alegrías también, irlas a compartir con Él. Entonces,
hay un fruto. Hay un Y al fruto. hacer oración, Edgardo, muchas veces nosotros tenemos la idea esa, ¿verdad? Bueno, voy a rezar tantos Padre Nuestro y tantas Ave María, y a punto, yo le pido al Señor esto, esto, esto y esto, ya es suficiente. Pero no, en la oración hay que hablar con el Señor, decirle todo lo que uno vive, lo que uno experimenta, pero también guardar silencio. Y muchas veces nosotros también no lo hacemos, pero Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en el Padre Nuestro nos dice, ¿cómo hay que decirle al Padre? Hágase tu voluntad. Pero muchas veces nosotros no le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así, ¿verdad? Sino, mira, te presento esto es lo que quiero, esto te pido. El listado. El listado, ¿ven? Que Él haga lo que yo quiero. ¿Ven? Pero nunca le preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me estás pidiendo que haga? Ante esas situaciones de mi familia, yo te pido que me ayudes, sí. Ajá, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en esa situación? ¿Qué me estás pidiendo que yo haga? Eso no se lo decimos al Señor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cae en usted y en mí. Él nos da la sabiduría. ¿Cuánta sabiduría nos ha dado? ¿Cuánta iluminación? Pero nos hemos quedado inactivos. ¿Ven? Esperando que el Señor resuelva lo que a nosotros nos toca resolver. Claro que el Señor es tan bueno que nos va ayudando en todo. Pero ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? Sí. ¿Ven? Ahí está, ¿verdad? Ok. Pues bueno, pues que también es parte de el propósito, del deseo de tomarse las cosas en serio como cristiano, ¿verdad? La Como vida cristiana. y a veces, pues eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta, porque a lo mejor podemos estar yendo a misas y hacer toda la religiosidad, ¿verdad? Pero decía, no sé quién por ahí, una persona muy religiosa que vive toda una listado de eventos religiosos no es sinónimo de persona cristiana, porque pues muchas misas no nos van a salvar, aunque el Señor dice que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, ¿verdad? Claro. Pero conlleva otras cosas que, porque en San Mateo no dice, ¿verdad?, en la lectura del juicio final, Edgardo, estuviste en misa, pase adelante. No, en ningún momento habla de misa, ¿verdad? Habla de cuántas veces amamos al necesitado, al hambriento, cuántas veces compartimos. Ahora, que si cada misa me ayuda a amar más, claro que vale la pena. Claro. Claro que sí. Entonces, No, si digamos, todas valen la pena, ¿verdad? Pero si solamente nos quedamos en misa y el necesitado nos importa muy poco, pues entonces... exactamente. Entonces, por eso, digamos, cada acto religioso que hacemos nos debe ayudar a crecer espiritualmente, a crecer en el amor a Dios y a crecer en el amor al prójimo. Pero digamos, si yo puedo rezar 20 rosarios en el día, pero no me atrevo a dialogar en la casa, no me atrevo a pedir perdón, o puedo ir a misa si yo quiero en la mañana, en la tarde y todos los días me confieso, lo que sea, pero y en el trato con el prójimo no mejora las cosas. Entonces cada misa, cada rosario, cada adoración del Santísimo, cada oración debe ayudarnos a crecer espiritualmente, debe ayudarnos como en la misión. ¿Y cuál es la misión? Pues ser cristianos, ser hijos de Dios, hacer la voluntad del Padre como Cristo la hizo. ¿Ven? Y eso implica nuestro trabajo, nuestro compromiso, digamos. Bueno, pues ahí está el reto para que cada uno de nosotros vayamos sacándole provecho a cada uno de estos tiempos litúrgicos, ¿no? Exacto. Porque el objetivo es ese, ¿no? Fortalecernos. Y por eso podemos nosotros ver la sabiduría de la Iglesia, ¿no? La sabiduría de la Iglesia que prepara estos 3 años, ¿verdad?, de forma diferente para que... Pero diríamos nosotros, ¿verdad?, si aprovecháramos los 3 años litúrgicos y fuéramos viviendo cada pedacito del Evangelio que se lee cada día, ¿verdad?, o sea, nosotros ya fuéramos... o sea, yo llevo 49 Pascua ya, ¿verdad? O sea, imagínate, 49 Pascua, ya fuera yo un licenciado, un doctorado en vida cristiana, ¿verdad? Pero de estas 49,
cuál vería yo que ha pasado por mí verdaderamente, me ha dejado marcado, pues esa es la situación, ¿no? Y el llamado ya es muy personal, ¿verdad? Es en dónde he estado estas 49 Pascuas, pues. Yo creo que cada Semana Santa que podemos celebrar es una oportunidad. Sí. Y si tenemos la oportunidad, o hemos tenido muchas oportunidades para celebrar la Semana Santa y todavía se nos da la oportunidad, o se nos dio la oportunidad de celebrar esta semana pasada, creo que Dios quiere algo de nosotros. Sí. Que seamos más responsables, más comprometidos, que demos testimonio, digamos, ¿no? Porque no sabemos si el próximo año estaremos de nuevo acá. Ajá. No sabemos. ¿Ven? Entonces, como cada momento, ¿ven?, es una oportunidad para crecer espiritualmente, para volver hacia Dios, como nos decía las semanas, la Cuaresma, ¿ven? Entonces tenemos la oportunidad. Hay muchos que ya no han tenido la oportunidad, ya están descansando en paz. Sí. Y nosotros sí hemos tenido la oportunidad de celebrar la Semana Santa, de ir a las procesiones, de esto, de lo otro. Una oportunidad. El próximo año no sabemos. No sabemos si nuestros oídos tendrán la dicha de volver a escuchar el pregón pascual, ¿verdad? Exacto. Que gracias a Dios como católicos tenemos liturgia tan bella, ¿verdad? Como la vigilia pascual, que es bellísima, que podemos nosotros de la Semana Santa y de todos estos tiempos, no solamente es ver a Jesús, sino ver todo lo que Él nos ha dejado a través de la iglesia, ¿no? Nos ha dejado, hemos heredado algo bellísimo, ¿no? Como iglesia, y en donde también debe de despertar el amor por la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y por todas las riquezas de las cuales dotó la misma iglesia, ¿no? Ustedes mismos como sacerdotes, ¿no? Bueno, felicidades, Padre, porque acaba de ¿cómo le llaman? De renovar sus votos sacerdotales, ¿no? Que me imagino también es algo que a ustedes los fortalece, ¿no? El volver al primer amor, como dicen, ¿no? Nos compromete más para seguir sirviendo más, ¿verdad? Más y mejor. Más y mejor. Entonces, son tantas cosas, ¿no?, las que nosotros deberíamos de fortalecer en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? El agradecer al Señor porque Él ha querido que su sacerdocio, ¿no?, de su sacerdocio participen ustedes, ¿no? Y que podamos tener las manos del Señor obrando en nuestro presente a través de ustedes, Padre. Sí, la verdad que sí, es un misterio, porque somos frágiles, somos seres humanos frágiles, ¿verdad? Pero cómo Dios actúa a pesar de nuestra debilidad humana, ¿verdad? Entonces, cómo Dios quiere manifestar, no es tanto que el sacerdote sea fuerte y todo, sino en la debilidad, como dice San Pablo, ¿no? Cuando experimento esa debilidad, siento que la fortaleza de Dios es la que hace su efecto, digamos, ¿no? Sobresale la fortaleza, el poder de Dios en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo por medio de la debilidad humana se hace presente, digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino, ¿verdad? Y todavía, bueno, mucha gente puede criticar y todo eso, pero veamos esos milagros eucarísticos, ¿verdad? Donde la hostia se convierte en carne, ¿verdad? Y cómo ese vino muchas veces se convierte en sangre y está real allí y no desaparece, ¿verdad? Entonces, cómo al examinar cada elemento de esa sangre, de esa hostia convertida en carne o ese vino convertido en sangre, cómo allí están los elementos de una vida, de un ser humano, de una persona, ¿ven? Entonces, si nadie ha puesto un pedazo de carne ahí cualquiera, ¿verdad? Y tal, no, sino que es la presencia real de Cristo, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cómo? Desde nuestra fragilidad, o sea, no somos nosotros los que hacemos ese milagro eucarístico, es Dios, ¿ven? Y cómo nosotros consumimos esa carne, esa sangre de Cristo. Entonces somos renovados y como usted dice, es decir, gracias a ese ministerio que nosotros recibimos, y recibimos no porque seamos los mejores, ¿verdad? Pero somos los instrumentos de la gracia de Dios, ¿ven? Y que hacemos llegar el cuerpo y la sangre de Cristo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que experimente esa fortaleza en medio de tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Sí, y es que es una parte
que a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Que no es por mérito del celebrante, sino por méritos de ¿cómo es que existe una frase del sacerdocio? En persona Christi, ¿verdad? Del que está en ustedes. Exacto. En ese momento, de quien están revestidos de Cristo mismo, ¿no? Y además porque fue voluntad de Cristo. Y nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a Jesús? ¿Verdad? Si fue Él el que dijo, este es mi cuerpo, y háganlo en memoria mía, fue Él. Nada que un símbolo, nada que una representación, ¿sí? No, esto es. Ajá. Lo que es. Y teniéndola en su mano, ha dicho Jesús, este es mi cuerpo. ¿Y quién soy yo para decirle a Jesús? Pues estás loco, Jesús, ¿verdad? No, por lo menos que sea otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, algo de oro fino, ¿verdad? Que nos dislumbre, que nos vuelva locos a nosotros, viendo no, ¿verdad? Cristo quiso que un pedacito de pan, digo, esta es mi carne, este es mi cuerpo, y háganlo, y cada vez que lo hagan, ¿verdad? Acuérdense de mí, ¿verdad? Y después va a decir Pablo que si yo comulgo, yo como ese cuerpo en pecado, como mi propia condenación. Entonces, está diciéndonos que es verdaderamente cuerpo, la sangre de Cristo, la que está ahí. Y bueno, y insisto, que no es por mérito del sacerdote, porque si el sacerdote fuera gran santo, entonces diríamos nosotros, es que como es santo, definitivamente, con razón, ¿verdad? No, dice Jesús. Y a mí me acuerdo de las palabras de Jesús, ¿verdad? A Margarita de Alacoque, que usa una palabra a Jesucristo que dice, un abismo, esa es la palabra, abismo de indignidad. O sea, tu indignidad es tan terrible, ¿verdad? Pero es porque yo quiero que sea así. Yo te he elegido a ti, ¿verdad? Como a ustedes los sacerdotes, ¿verdad? No los elige porque es el santo de la familia, el santo del cantón o de la colonia, ¿verdad? Lo elige porque Él quiere. Y además va a decir, a ver, ¿cuál libro es el sacerdotal, que habla bastante de los sacerdotes? Se me olvida, pero que dice que los eligen así, pecadores, para bien de nosotros, del pueblo, para que conozca mi humanidad, porque si saca un santo y yo le explico mis pecados, diré, no, me estás mal, vea. La carta a los hebreos. Los hebreos, vea, que dice ahí en el capítulo 5, si no me equivoco, que los elige así, sacados de su mismo pueblo. Para beneficio mío, para que sea como yo. Y cuando yo le venga a explicar mis miserias, Él diga, me comprende, diga, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, que el Señor así te ama, porque también me ama a mí así, ¿verdad? Y yo también soy igual, ¿verdad? De pecador. Exacto. Entonces, es un misterio, como usted dice, maravilloso. Sí. Maravilloso, que lo vivimos dentro de la iglesia, que lo tenemos, y que el Señor ha querido así para mí, vea. Porque Exacto. El sacerdote está ahí para ofrecerme los sacramentos, ¿verdad? Que son los que me devuelven la gracia, y es algo maravilloso definitivamente. Sí, y más que para beneficio del sacerdote o de una persona en particular, es para beneficio del pueblo de Dios, del digamos, pueblo. ¿no? Para que el pueblo de Dios vaya creciendo en todo sentido, en la obediencia a Cristo, en hacer vida la palabra, en anunciar la salvación, es decir, y sobre todo para apartarnos del mal, ¿verdad? O sea, Cristo se entregó para nuestra salvación, sí. Ciertamente, pero en esa entrega total, dice, por ejemplo, el jueves Santo es muy clave, ¿verdad? Les he lavado los pies, les he dado testimonio para que entre ustedes mismos también se laven los pies, ¿ven? Es decir, les he dado ejemplo de cómo hay que amar al prójimo. Ustedes también tienen que amarse mutuamente. Es decir, no solamente que recibimos un ministerio, que recibimos esto y ya, punto. No, es para nuestro compromiso. Y si nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos creído en Él y queremos seguirle, pues estamos llamados a imitarle. Dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O sea, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque como Cristo era el ungido, es el ungido y nosotros también fuimos ungidos, por eso Cristos. Ahora, el Cristo tiene su misión. ¿Bien? El Cristo tiene su misión, es decir, debemos como, por decir algo, copiarle las actitudes de Cristo y actuar sí. Como Él. ¿Ven? Y sobre todo haciendo la voluntad de Dios. ¿Ven? O sea, eso hizo el Hijo primogénito, unigénito de Dios Padre. Entonces, nosotros también, que somos adoptivos,
ven que hemos creído en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos llamados a aprender del Hijo. Así como el Hijo aprendió del Padre, dice, todo lo que veo hacer a mi Padre, yo lo hago. ¿Ven? Y entonces viendo al Hijo vemos al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Imitando al Hijo, estamos nosotros llamados a vivir nuestra vida. Así es. Bueno, es que la verdad es que todo es un anuncio y un envío, ¿verdad? Exacto. Porque cuando el buen samaritano también, vayan y hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? Sí. Ahora, yo les he lavado los pies para que ustedes hagan lo mismo. ¿Y Pues, sabe qué significa? Que nosotros seamos prójimos. sí. Normalmente decimos, el que está caído ahí es mi prójimo. No. ¿Quién es el prójimo? El que se aproxima. Sí. ¿Ven? El que está ahí, el que está necesitando de alguien que se le acerque. ¿Ven? Esa es nuestra misión. Después de vivir esta experiencia de la Semana Santa y vivir un tiempo del encuentro con el resucitado, nos dice, acércate. Y por eso dices, yo les envío, llevando paz, llevando reconciliación, llevando perdón. Haciéndolos hijos también a... Exacto, acercándolos Acercándolos a por Jesús. medio de la palabra y todo lo que Él nos ha enseñado. Fíjese. Así es. Bueno, hoy aquí hemos tenido el libro en la mano, pero no hemos hablado de él, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido importante hablar de esta parte porque hay muchas cosas de las cuales la gente no habla. Exacto. Y bueno, también durante la Semana Santa muchas veces la prédica se queda en que Jesús resucitó, ¿verdad? Y Pero- es la verdad. Y es la verdad, Exacto. pero también falta la otra parte de aterrizar en esto que usted nos ha hablado, de cómo es que tenemos que que abandonar las cosas que llevan a la muerte, ¿va? En la familia, en cada uno de nosotros. Para ¿sí? vivir nosotros la resurrección. Para vivir la resurrección. De esa parte muy poco se nos habla. Exacto, exacto. Por eso digo, es importante, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar, sin echarle la culpa a nadie, es como, y lo va a decir este número que a medio vamos a leer hoy, nosotros necesitamos escuchar al pueblo, conocer al pueblo, lo que vive la gente. Según el Papa Francisco, cuando nosotros predicamos al pueblo, si no sabemos lo que el pueblo vive, nosotros vamos a hablar bonito y vamos a hablar, como usted dice, muy elevado, pero muchas veces que quizás no le dice nada al pueblo. Entonces el Papa Francisco dice que como nosotros, es cierto, hay que escuchar la palabra, hay que leerla, meditarla, estamos escuchando la palabra, pero dice el Papa Francisco, tenemos que escuchar al pueblo. ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Cuáles son sus gritos? Y no gritos de mucha alegría, a veces son gritos de dolor, de sufrimiento. ¿Ven? Entonces el Papa Francisco nos dice, y sobre todo en este numeral, número 154, nos dice cómo hay que tener abierto el oído, hay que poner atención, y para eso hay que acercarnos. Dice el Papa Francisco cómo hay que saber lo que el pueblo vive. ¿Ven? Y muchas veces el pueblo vive ¿qué? Desempleado, enfermo, lisiado, golpeado, una familia dividida, jóvenes con poca esperanza, con pocas ilusiones. Es decir, el pueblo vive una realidad tan dura, tan difícil, y nosotros como sacerdotes, como misioneros y como predicadores debemos conocer la situación. ¿Ven? Y conocer la situación significa estar con un oído abierto al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando ya me toca a mí preparar la palabra, teniendo en cuenta la realidad del pueblo, yo digo, no, a esa familia le puede venir muy bien este consejo, o esta palabra que me dice Jesús, ven, que hay que amarnos. Pues hay que decirle también a la familia, miren, ustedes también tienen que poner en práctica el mandamiento del amor para reconciliarse, ¿ven? O ante esta situación de enfermedad, de una vida complicada y todo eso, miren, la palabra nos está diciendo cómo Cristo pues sana, transforma, da salud, etcétera, etcétera. Entonces, también digamos, con la luz de la palabra, sabiendo la situación de los problemas reales que está pasando el pueblo, también animar a la gente, ¿verdad? Es decir, miren, hay que luchar por nuestros derechos, hay que cuidar la vida, hay que cuidar los recursos naturales, la casa común, ¿ven?
Entonces, ¿por qué? Porque miren, en su comunidad está faltando el agua. Y no es un invento, y no porque yo tengo que meterme a conocer allí. Entonces, el Papa Francisco va a decir eso, ¿verdad? Decir cómo hay que conocer también, además de conocer la palabra, la Sagrada Escritura, además de leer otros libros, dice, hay que estar atentos al pueblo, lo que vive el pueblo, y muchas veces vive unas situaciones muy duras. Y también, padre, que bueno, para esta cuaresma recién pasada, si usted recuerda, el Papa Francisco hablaba de dos caminos que nos ofrecía él para escuchar al Señor, o para vivir la cuaresma, y el primer camino era escuchar, y hablaba de dos o tres aspectos de cómo escuchar a Dios. Hablaba de la liturgia de la palabra, hablaba de escuchar a los más necesitados, y también el tercero era escuchar a los hermanos de la iglesia, pero escuchar, en segundo lugar, escuchar a la gente más necesitada, a los más humildes, a los más sencillos, porque decía, solamente escuchándolos podemos saber lo que necesitan, sus sufrimientos. Y al escuchar al necesitado, escuchamos al mismo Cristo que dice, tengo sed, desde la cruz. Tengo sed, tengo hambre. Tengo frío. Exacto. No, estoy descalzo, no tengo dónde vivir, duermo en la calle, en una quebrada, bajo de un puente. Allí es donde escuchamos a Dios, dice. Escuchamos a Dios, como dice usted, ahí está Jesús. ¿Verdad? Es que precisamente lo que usted decía antes del juicio final, ¿verdad? Es decir, lo que Jesús dice, lo que hicieron conmigo o dejaron de hacer lo que hicieron a mis hermanos más pequeños o lo dejaron de hacer, conmigo lo hicieron. Y muchas veces los hermanos más pequeños de Jesús, ¿quiénes son? Pues aquellas personas indefensas, pobres, enfermas, aquellos que están reclamándole a las autoridades, no tenemos agua, también ellos tienen sed, o no tenemos suficiente para vivir. Miren, la canasta básica, ¿verdad? Tan elevada, ¿ven? O el costo de la vida, o los salarios tan bajos, ¿verdad? Entonces, o a mucha gente que no tiene ingresos, entonces también tienen hambre. ¿Y quién está ahí? Está Cristo. Sí. Entonces, si nosotros sabemos la situación de la realidad, es decir, no nos estamos ni metiendo en política, por supuesto que toca la política, ¿verdad? Pero no es cuestión de decir, no, es que vamos a criticar al que está gobernando en turno, no, sino es decir, a gestionar, a acompañar, ¿verdad? Exacto, y muchas veces hay gente muy lúcida, muy atenta y dice, miren, hay que ver esto, y mucha gente no lo quiere ver, porque dice, todo está tranquilo, todo está bien, solamente porque ellos están tranquilos en sus casas, sí. ¿Ven? Mientras que la gran mayoría la está pasando mal. ¿Ven? Así es. Entonces Jesús, bueno, el Papa Francisco nos invita a eso, ¿verdad? A que nosotros, como dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. No solamente, ay, qué bonita la parábola del buen samaritano, ¿no? Y es que ese samaritano no tiene nombre. Sí tiene, se llama Óscar Barrera. Edgardo Serpas. Entonces cada uno es enviado, sí. ¿A qué? A acercarnos. ¿Ven? Y para poder escuchar a la gente no basta decir, ¿qué es? A veces desde la distancia no se escucha bien. Hay que acercarnos. Hay que acercarse. Y a veces la realidad del que está ahí, a veces está herido, está en silencio. También su presencia nos habla. Su situación también nos cuestiona. ¿Ven? Yo creo que algo muy clave es, y creo que Jesús, digamos, nos da testimonio, es la compasión, la misericordia. ¿Ven? Entonces, yo les decía el domingo a los hermanos en algunas comunidades, es decir, ¿en qué estaba pensando San Juan Pablo II cuando dejó el segundo domingo de Cuaresma, digamos, perdón, de Pascua, como el domingo de la misericordia, ¿verdad? Es decir, estamos nosotros llamados a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Claro, a veces somos nosotros injustos, le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, pero cuando tratamos a los demás no tenemos misericordia de ellos. ¿Ven? Entonces estamos llamados nosotros a eso, a vivir como Cristo vivió, a ser nuevos Cristos. Y hemos sido ungidos, tenemos todos los sacramentos necesarios, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ser un nuevo Cristo. Así es. ¿Sí? Bueno, déjeme contarle que ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, pero hemos hecho referencia a lo que nos va a hablar él, precisamente después profundizaremos, ¿verdad? En el numeral. Lo dejamos ahí picado el temita, ¿no? Para que la próxima semana
lo abordemos. Lleva por título justamente Un oído en el pueblo. Sí. Un oído en el pueblo, pero ese pueblo sufriente, ¿verdad? Es el pueblo de Aunque Dios. el Señor no es que excluye, ¿verdad? Estos sí, estos no, ¿verdad? Pero el Señor prioriza en el más necesitado, ¿verdad? Exacto. Más necesitado. No excluye a nadie, No excluye a nadie. pero sí da preferencia a aquel que la está pasando muy mal. Correcto. Así es. Padre, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, aquí esperamos que, aunque no hemos tocado un numeral, lo que hemos hablado pues nos ayuda a todos, porque Sí. usted y yo necesitamos también crecer espiritualmente, conocer más y así poder dar luces, ¿verdad?, al pueblo que está pendiente, ¿verdad? Así que también ustedes han tenido sus propias experiencias y un poco un poco los puntitos que hemos tocado aquí, pues también ayudarles, ¿verdad? Ayudarles con eso a vivir de la mejor manera su fe y que este tiempo del paso de Cristo resucitado en nuestra vida pues provoque algo para poder avanzar. Así es. Bueno, Padre, nos da la bendición. Sí, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este espacio en que hemos comentado un poquito la experiencia de Semana Santa, del tiempo de Pascua, de cómo vamos viviendo nuestra fe. Pues te damos gracias, Señor, porque nos pones estos espacios, ¿verdad?, para poder profundizar un poquito más y a veces dejándonos orientar por nuestro Papa Francisco, ¿verdad?, que te pedimos que le ilumines siempre para que nos oriente de la mejor manera, sobre todo para vivir el Evangelio tal como Cristo nos lo presenta. Vamos a pedir que nos bendiga, que bendiga nuestros pasos, nuestros proyectos, nuestras vidas, que bendiga nuestra familia y que siempre nos acompañe. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bueno. Cristo ha resucitado. Sí. Que demos Aleluya, en aleluya. paz. Aleluya, aleluya. Bueno, Padre, yo creo que era justo y necesario porque como no habíamos hablado ni de nada Sí. de la Semana Santa, ni Exacto. de la octava de la Pascua, ¿no?, donde celebrábamos a todas luces la resurrección del Señor, pues llegó el momento para hoy, ¿no? Así que es como vamos haciendo como una conexión, ¿verdad?, Sí. entre el tiempo fuerte de Cuaresma, de Pascua, y vamos avanzando ya en los 50 días, ¿verdad?, cuando ya nos vamos preparando para celebrar la llegada del Pentecostés. Espíritu. Sí. Bueno, entonces ha sido un gusto, nos vemos Dios mediante en la próxima, esperamos de que lo que hoy hemos hablado nos ayude muchísimo y que pueda abonar en este proceso de conversión que llevamos en este tiempo pascual. Padre, hasta la próxima entonces. Bueno, ahí estamos, ahí siempre orando. Oren por nosotros, que estamos orando también por ustedes, ¿verdad? Así es, que el Señor nos bendiga entonces, nos vemos. Que estén bien. Y este fue su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. La alegría del Evangelio llena de gozo mi corazón. La alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto poder encontrarnos con usted. La alegría del Evangelio llena la vida entera, llena la vida entera si te encuentras con Jesús. Llena la vida entera si te encuentras con Jesús.